Alberto Casillas, la importancia de las dos estancias que tuvo Guillermo Kahlo en Monterrey, en términos históricos y en términos sociales para nuestro estado. ¿Cuál es? Gracias. Mira, Guillermo Kahlo fue llamado por Adolfo Prieto en el año de 1907 o 1908 porque tenía un problema muy importante don Adolfo Prieto con respecto a la compañía fundidora. La empresa estaba atravesando por una crisis económica y financiera. No vendía gran cantidad de acero para la cual estaba construida toda la cantidad de equipos tecnológicos que tenía en aquel entonces. Estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, don Adolfo Prieto va a tratar de revitalizar la empresa. ¿Cómo lo va a hacer? Va a tratar de crear un proyecto muy fuerte sobre promocionar estratégicamente sus equipos, su fábrica a través de los medios audiovisuales. Y para ello va a contratar a don Guillermo Kahlo. Don Guillermo Kahlo, para ese entonces, él ya estaba figurando en gobierno federal, porque de 1904 a 1908, él tenía el proyecto de fotografiar los bienes de propiedad federal, sobre todo los templos religiosos, con el objetivo de crear un álbum para lo que viene siendo, o lo que vendría a ser el centenario de la independencia de nuestro país. Entonces, con ese conocimiento que tenía don Adolfo Prieto sobre el trabajo de Guillermo Kahlo, lo va a contratar para que tome fotografías en la compañía fundidora, sobre todo en los talleres, cada una del poder tecnológico, mostrarlo para que una vez teniendo ese trabajo, va a lograr don Adolfo Prieto colocar esas imágenes en los principales periódicos del país. Entonces, don Guillermo Kahlo va a venir a la ciudad de Monterrey posterior a agosto de 1909. Es ahí donde se registran las imágenes que él toma sobre los edificios, el interior de las maquinarias, cómo se trabajaba, cómo vivía la gente en aquel entonces dentro de la siderúrgica. Pero algo que llama la atención en las imágenes de él en la primera década del siglo XX es que hay pocos personajes dentro de su fotografía, porque en aquel entonces, recordemos que el 28 de agosto al 29 ocurrió la gran inundación de la ciudad de Monterrey. Entonces, hubo una gran cantidad de agua que afectó a la fundidora, la barrió prácticamente y estuvo paralizada. Entonces, los trabajos de restauración y de echar a andar la maquinaria tardó muy rato. Y es en ese momento en que llega don Guillermo Kahlo y toma imágenes de la factoría. Y son gente que están trabajando, bueno, no están trabajando, una parte sí, pero la mayor parte están posando. Por eso las fotografías de Kahlo son imágenes que los trabajadores posan sobre lo que estaban realizando en sus actividades diarias. Es por eso que podemos determinar que él llegó aquí en septiembre, octubre de 1909. ¿Cómo se conserva ese archivo? ¿Cómo se ha protegido? Te diré que ese archivo se conserva en muy buen estado. Ahorita se encuentra resguardado, catalogado y está en línea en lo que viene siendo Fototeca Nuevo León. Esas fotografías se entregaron en el año 2010 y gracias a Ternium se hizo un trabajo de digitalización de todas las imágenes. Puede ser consultado en fototecanl.org. Ahí entras el fondo fundidoras, como se conoce ese fondo de fotografías, y está totalmente gratuita a la vista. La segunda intervención de Guillermo Kahlo, pero ya no tanto en la ciudad de Monterrey, sino es ahora en la Ciudad de México, es que don Adolfo Prieto, una vez que pasa la Revolución Mexicana y llega la reconstrucción del país a través de las políticas de Álvaro Obregón y con Plutarco Elías Calles, es como inicia el trabajo de don Adolfo Prieto de vender gran acero estructural para los privados y el gobierno federal, y donde se construyen edificios, escuelas, edificios deportivos, se crean las carreteras, presas, en fin. La ciudad de Monterrey va a perder ese sinónimo de porfiriato para ser una ciudad modernista, funcionalista, con la arquitectura del Art Deco, y Fundidora va a participar en el nacionalismo, donde va a vender gran cantidad de acero. ¿Sí? Edificios emblemáticos como el edificio de la Nacional, que en su momento fue el segundo rascacielos de la Ciudad de México,
va a ser también el edificio de Mier y Pesado en Tacubaya y muchos más edificios emblemáticos. Por ejemplo, en la primera década de 1912, Fundidora participó en la construcción de lo que era el mercado del 16 de septiembre, hoy en día Cosmovitral, allá en Toluca. También participó en la construcción del Palacio Federal Legislativo, que hoy es Monumento de la Revolución, pero esa parte es solamente la cúpula interna y la parte baja, no toda la estructura. Y también contribuyó a la Cámara de Diputados, esa construcción de acero estructural de ellos. Lo que viene siendo también el Teatro de Orizaba en Veracruz. O sea, mucho trabajo gracias a esa labor que hizo don Guillermo Kahlo de fotografiar a la fundidora, para que de esa manera don Adolfo Prieto pudiera promocionar a la empresa, darla a conocer a nivel nacional y conseguir clientes potenciales. ¿Sí? Frida Kahlo nace en esos días, más o menos. ¿Cómo son los primeros días de Frida Kahlo en relación con su papá? Bueno, mira, te diré que don Guillermo Kahlo nace en 1871 en Berlín, Alemania, allá en Baden-Baden. Llega a finales de 1890-91 aproximadamente a la Ciudad de México y llega haciendo diversos trabajos, pero llega la influencia de su suegro, que es el señor Calderón, y va a conocer a su primera esposa. Cuentan los compañeros del Sistema Nacional de Fototecas que cuando estaba la señora, la primera esposa de él, en su lecho de muerte, se encontraba Guillermo Kahlo, su suegro y su cuñada, Matilde. Y cuando muere su primera esposa, de enfrente de ella, don Guillermo Kahlo solicita la mano de Matilde Calderón a su suegro. Entonces ahí se lo da. Y eso es lo que suena un poco raro, porque nadie, pues hoy en día, nadie le va a pedir la mano de su cuñada cuando está la muerta ahí enfrente de ti. Pero imagino que era la época, la costumbre de la época. Y muy probablemente nace esta Frida Kahlo antes del trabajo que don Guillermo Kahlo realizó para el gobierno federal, que es de 1904 a 1908, el proyecto de los templos de propiedad federal. Pero gracias a ese trabajo, don Guillermo Kahlo tuvo el dinero para poder hacer la Casa Azul, ¿sí? donde vivirían posteriormente Matilde y su familia. ¿Frida viajó en algún momento a Monterrey? Quiero pensar que sí. ¿Por qué? Porque es una muchacha que va a acompañar a don Guillermo. Don Guillermo tenía una enfermedad, epilepsia. Obviamente las cámaras que él cargaba no eran como hoy en día. Las cámaras normales eran cámaras pesadas, fabricadas por él mismo, con tripié grandes. Y tenía los negativos que eran como vidrios, ¿sí? Los cargaban sus estuches. Entonces, cuando él llega a Monterrey, ¿dónde se va a esperar Guillermo Kahlo? En el hotel de la compañía fundidora. Porque ese hotel era destinado solamente para aquellos que eran contratados por la empresa. Por eso llegó aquí. Y muy posiblemente tuvo aquí su hija. Y ella tuvo la influencia de don Guillermo en cuanto a la fotografía, el arte, porque estuvo muy ligada a él de niña y todavía más de grande. Y sobre todo porque ella sabía las enfermedades que él tenía. Posteriormente, también don Guillermo va a estar muy pegado a su hija, porque ella también padecía de una enfermedad en la infancia, y más en el accidente cuando se vuelca el camión donde ella venía. Y es donde hay un vínculo entre los dos en cuanto al sufrimiento, el dolor físico, y por eso están muy unidos, ¿sí? Y eso es lo que los hace característicos a esas dos personalidades, que uno va a estar siempre con el otro. Hasta que don Guillermo Kahlo muere en 1941, va a ser un dolor para Frida, y Frida, 10 años después de la muerte de su padre en el 41, para 1951 va a crear una pintura de su padre con su cámara, el equipo fotográfico, ¿sí? Donde narra la importancia que era para ella ese personaje. El Hotel Acero, ¿dónde está ubicado? El Hotel Acero estaba ubicado donde ahorita en el Parque Fundidora está el estacionamiento E5. Es decir, pasando el estacionamiento sobre la pista, ahí se encontraba.
Sí, ese inmueble era de 1903, se construyó a la par de la antigua Colonia Cero, sobre la pista Cero, al interior del Parque Fundidora, y ese hotel estuvo funcionando como tal hasta 1925. ¿Por qué? Porque se modificó para albergar ahí a los principales superintendentes de la compañía fundidora, ¿sí? Hasta que en 1976-77 pasa a ser una oficina más de la serie BOF. En la década de los 90, una vez cuando lo que eran los terrenos de la fundidora pasan al gobierno del Estado, inician una fase de lo que viene siendo de desmantelamiento y reacomodo de los terrenos para crear un parque recreativo. En la década de los 90, el Fideicomiso Parque Fundidora va a iniciar, junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el desmantelamiento de ciertos edificios para crear el parque. Y uno de esos era el hotel de la compañía fundidora.